cierto, no se nos olvida, 2:30 de la tarde, dato macro en Estados Unidos. ¿Cuál es el dato del día de hoy? Bueno, pues es un indicador que mira muy de cerca la Reserva Federal. Es el índice de precios PCE de gasto de los consumidores. Bueno, ¿qué es exactamente el dato que hemos tenido sobre la mesa? Hay que recordar que la última vez que tuvimos un dato de inflación, el dato de IPC, ese dato era de más del 9% y por lo tanto pues ponía todavía más sobre las cuerdas pues a la Reserva Federal, al Banco Central de los Estados Unidos. ¿Qué tenemos ahora mismo también sobre la mesa? Bueno, pues que este índice que mira con mucha atención la Reserva Federal de Jerome Powell ha vuelto a salir por encima de lo esperado. Se esperaba un índice PCE mensual para el mes de junio del 0,9%. Bueno, pues finalmente ese crecimiento ha quedado ligeramente por encima y se ha situado en el 1%. 1% es ese dato que tenemos para el dato de PCE, un dato que, como decimos, mira muy de cerca la Reserva Federal y que además se sitúa 4 décimas por encima del dato del mes anterior. Entonces, ese dato de PCE en el mes de mayo estaba en el 0,6%, pero finalmente este mes ha quedado en el mes de junio por encima de ese, bueno, pues ya superando el 1%, está ahora mismo en el 1%. Ese es el dato que tenemos de la inflación de Estados Unidos, un dato que va a mirar muy de cerca también la Reserva Federal. Hay que recordar que la próxima vez ya que se reúne la Fed va a ser en septiembre, por lo tanto en este mes de agosto no vamos a tener ninguna reunión de la Reserva Federal y también ya no solo la inflación, va a tener que intentar jugar Jerome Powell pues con el hecho de que Estados Unidos, según la definición, ha entrado también en recesión técnica. Bueno, inflación, por lo tanto, inflación más alta de lo esperado en el dato de PCE y también recesión técnica. Va a tener que jugar con esas dos cartas, podríamos decir, la Reserva Federal, teniendo en cuenta también el dato que hemos conocido en el día de hoy. Como decimos, ya no solo el IPC nos dice que la inflación sube, sino también el indicador favorito de la Reserva Federal. 1% exactamente es la subida que tenemos ahora mismo. Vamos a repasar rápidamente cuáles son pues los movimientos dentro de los futuros de Wall Street para ver si ha habido algún cambio respecto a lo que teníamos anteriormente y parece que no, siguen subiendo y subiendo con bastante fuerza. No lo hacen en ningún caso en el 1%, pero se quedan muy cerquita. Por ejemplo, el Nasdaq 100 sube casi un 0,7%, un 0,70 exactamente ahora mismo, y el SP se queda con una subida que roza el 0,5%, 0,45 ahora mismo. Por lo tanto, parece que la inflación importa cada vez menos a los mercados financieros. Ya tenemos la confirmación de la recesión técnica, la confirmación de que Jerome Powell no sigue aumentando también el ritmo de las subidas de tipos. Finalmente esta semana se ha quedado en el 75, en los 75 puntos básicos, igual que la reunión de la última vez, donde también subió los tipos en 75 puntos básicos. Y bueno, también hay que recordar que lo que se espera ahora de cara a septiembre son 50 puntos de subida y en las siguientes reuniones hasta finales de año 25 puntos. Así que nos quedamos con eso, con el dato de PCE que hemos visto aumentado, ese dato de inflación que mira mucho la Reserva Federal en un 1% en junio. Esto en términos mensuales, hay que recordar, no en términos interanuales, sino mensuales. 1% de subida de ese dato de inflación de PCE en Estados Unidos, dato que queda por encima de lo esperado, por lo tanto peor de lo que se imaginaba el mercado. El mercado esperaba un dato del 0,9%, finalmente ha quedado una décima por encima en el 1%. Veremos si esto también pues hace cambiar de opinión en algo a Jerome Powell, pero como decimos, no va a ser hasta finales, bueno, no va a ser en agosto, va a ser en septiembre, cuando ya tengamos reunión de la Reserva Federal. No sabemos si quedará un poquito en el olvido un dato que se ha conocido tanto tiempo atrás, ese dato de PCE. Habrá que ver también en agosto cómo queda ese dato.